Estamos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Ubaldo Anaya es uno de los 14 periodistas que fueron amenazados en Valledupar. Perdón, 8 me acaban de decir, no 14, sino 8 periodistas que están en este momento amenazados en Valledupar. Y hablamos con él. Y miren lo que nos dijo después de haber recibido pues, este ultimátum por este ejército que ninguna autoridad todavía, ni periodista, conoce. Miren lo que nos dijo cuando le preguntábamos qué está pasando allá en términos de la libertad de expresión. El día miércoles, cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo, estábamos allí haciendo las diligencias para registrarnos como víctimas del conflicto armado. Se conoció un nuevo panfleto en donde amenazaban a una familia de Valledupar que tiene, que fue desplazada del corregimiento de La Mesa, que era el sitio de habitación de Jorge 40. En ese documento, en ese panfleto, les dicen a esa familia que van a correr la misma suerte de los periodistas sapos que están amenazados en el panfleto anterior. No hemos conocido ninguna otra amenaza. Las amenazas no tienen nada que ver con nuestro trabajo periodístico porque no hemos hecho una cobertura especial de la restitución de tierra en el departamento de Cesar, porque reitero, apenas este proceso está comenzando. Si querían asustarnos, intimidarnos, lo lograron porque los periodistas que estamos en este momento en este grupo de amenazados, el comentario común es que por lo menos el tema de restitución de tierra no lo vamos a manejar por el momento hasta tanto no se aclare si esas amenazas provienen de la gente que estaría interesada en que esa restitución no se dé. Es mejor, con el perdón de la expresión, cuidar el pellejo que exponernos en este momento a que efectivamente alguien diga, bueno, nos están retando y están publicando noticias. En el futuro creemos que debemos seguir difundiendo las noticias con el respaldo de las autoridades, pero hoy, mientras no haya una claridad de dónde provienen las amenazas, aquí en RPP Noticias por lo menos nos abstendremos de difundir estas noticias de restitución de tierra porque no sabemos qué tal que las amenazas sean ciertas y que estemos retando a estos grupos que están al margen de la ley. Entiendo que es grave mi posición, lo acepto así. Bueno, ¿qué tal? Él acepta que por temor o decidió ya, él es el director y presentador del noticiero más visto en Valledupar, es el noticiero RPT, y él acaba de decir que él no va a informar sobre restitución de tierras por temor, por físico temor. ¿Usted qué opina, Andrés? No, pues es muy grave. Mejor dicho, la existencia de este panfleto, sea o no real, sea o no demostrada la amenaza, es gravísimo. Es gravísimo porque genera efectos como el que acabamos de escuchar de voz de este periodista. Y hay que, no obstante este aparente patrón de situaciones graves en todo el país, hay que mirar caso por caso, y es lo que la unidad hace. En particular con el caso de este panfleto, el general Rodríguez de la policía, enviado directamente por el presidente, fue a Valledupar y se reunió con los periodistas. Una de ellas vino a Bogotá y se reunió conmigo. Sí, yo tengo el teléfono. Una delegada de la unidad asesora mía fue a Valledupar también con el general. ¿Y qué es lo que hemos establecido? Hemos establecido varias cosas. Una, la policía y la fiscalía no le dan ninguna veracidad a este panfleto. Este es un panfleto... ¿Usted conoce ese ejército de restitución? No existe esa organización. Este es un mote que se han inventado muchos de los enemigos de la restitución de tierras, que la policía tiene pistas de quiénes pueden ser. Son muy probablemente los terratenientes que han despojado a los campesinos, pero detrás de ellos no hay ningún ejército, son delincuentes que, claro, en un momento dado pueden llegar a ofrecer dinero para asesinar a un líder campesino. No es que desestimemos la amenaza en general, pero el Ejército Antirrestitución de Tierras no existe como organización, como sí existen los urabeños o los rastrojos o otras organizaciones o poderes ya constituidos. Sí, que tenemos claro. Si el día de mañana el presidente ordenara capturar al cabecilla del Ejército Antirrestitución, no sabríamos a quién capturar, no es una estructura organizada que exista como tal. En segundo lugar, como lo señaló el periodista y como nos lo señalaron prácticamente todos los periodistas, los 8 mencionados en el panfleto, ninguno cubre el tema de restitución de tierras. O sea, el panfleto no tiene ningún sentido porque los amenaza diciéndoles que se abstengan de seguir cubriendo el tema de restitución cuando no lo han hecho. Hay periodistas de farándula. Básicamente cogieron un listado de los 8 periodistas más conocidos de Valledupar y los incluyeron en el panfleto. Nosotros hemos desestimado cualquier riesgo inminente para los periodistas, lo cual no quiere decir que nos olvidemos del tema. Estamos haciendo un estudio de riesgo muy riguroso y cuidadoso para cada uno de los 8, pero yo creo que por ahora el parte para ellos es de tranquilidad, pero entiendo la posición del periodista y entiendo que hasta que no le demos un veredicto definitivo, él va a abstenerse de cubrir este tipo de noticias. Pero también que hay un propósito terrorista
en ese comunicado de aterrorizar al gremio, claro, y que ese propósito lo lograron. Lo lograron, es que eso es lo que acuerdo. dice la aceptación del periodista. A mí me parece dramática. Pero mira, ¿No le hay parece? una cosa que también es importante. La encuesta pregunta sobre las condiciones laborales y sobre la manera como los periodistas están en las regiones y en las grandes capitales. Y una de las grandes diferencias es el tema de la gran vulnerabilidad que tienen los periodistas en las regiones. Una cosa es ejercer el periodismo en Bogotá, en Medellín, en Cali, asociado a un medio, digamos, constituido y formalizado, y otra cosa es estar usted en Arauca, en Ocaña, en Valledupar, con unas condiciones laborales muy precarias, donde usted tiene que vivir de la pauta, donde usted realmente lo que hace es tener básicamente una concesión en un espacio y usted mismo levantarse su pauta. Hacer intimidación a los periodistas en esas circunstancias es mucho más fácil. Entonces, cuando uno está, digamos, siendo muy difícil la situación también de una amenaza, a pesar de que usted esté en un medio mucho más grande, es evidentemente mucho más vulnerable lo que pasa en las regiones. Y la encuesta, por ejemplo, nos señalaba eso y nos lo muestra. Doctor César, ¿usted alcanzó a comparar esos resultados con los mapas de la parapolítica? Porque a mí todos esos ingredientes, que organizaciones criminales, que periodistas amenazados, la corrupción política, todo eso es una sopa que se llama la parapolítica, y esas zonas que estudiaron y están y siguen estando, y todavía no hay nada para que sigan por décadas estando involucradas en la parapolítica, son las de mayor concentración de los ataques contra periodistas. Es decir, el problema, la amenaza contra los periodistas es la filtración criminal dentro del Estado. Y eso no solo incluye al Congreso, como lo pensó la Corte Suprema de Justicia. La parapolítica de las asambleas no ha empezado, y mucho menos la parapolítica de las fiscalías, la parapolítica de las procuradurías, que son las que tienen trancados estos expedientes y las que permiten que sigan existiendo esos factores de amenaza contra periodistas. Pero volviendo, Gonzalo, al tema de la autocensura, a mí me impresiona porque usted, por ejemplo, se fue a La Guajira y le da a uno la impresión de que las personas allá, los periodistas, con toda la información, como no la pueden sacar, terminan entregándosela a los periodistas que vivimos en un poco lo que pasó en Semana, lo que va a pasar si usted saca el documental. Y eso está pasando, a ver si me equivoco, que esa información sale, pero no en las regiones, sino que sale por otros lados. Todos tienen información y tienen buenas pistas y les encantaría poder informar lo que está sucediendo y conocen mucho mejor que nadie todo, pero no pueden decir nada. Y es más, les da miedo a veces contarle a uno porque saben que uno va a publicar eso, entonces dicen, a mí me vieron con usted va a publicar eso, entonces me van a venir a matar a mí. Pero no solamente pasa con los periodistas, pasa con la gente. Con los funcionarios. La gente de la calle, habla uno un rato con una persona víctima, por ejemplo, con las víctimas de la masacre de Portete. Si me ven a mí como periodista hablando con ellos, ellos todos creen que van a ir a matarlos, y además no están equivocados, realmente van a ir a matarlos. Y por ejemplo, esa masacre de Portete fue para despejar uno de los puertos que hoy día esa mafia de La Guajira le alquila a los carteles mexicanos. Y se le abrió la salida a eso. Esa masacre fue documentada por el Grupo de Memoria Histórica, del cual yo hago parte, y es una masacre en la cual se hizo un golpe muy fuerte en contra de la figura femenina. Sí, es una de las masacres. Es matrilineal, sí, o sea, hay algunas mujeres ancianas muy valientes. Me quito el sombrero realmente, pero no son nada. Por ejemplo, a quien se conoce como la Mama Sierra, que es Francisca Sierra, la mamá de la Chachi Hernández, se llama, la hermana de la alcaldesa de Maicao, que la asesinaron. Es una señora muy valiente, pero la van a matar y ya se sabe que la van a matar y las fuentes cuentan que le van a poner un carrabón. Lo que decía el periodista con el que hablamos, que a mí me sorprendió, y es que cómo será el grado de, digamos, de degeneración que hay en las ciertas zonas que están asesinando a mujeres. A mujeres, sí. Como pasa en La Guajira. Este es uno de los elementos que más... En el sur de La Guajira también encuentra uno mujeres y mujeres viejas, ancianas, valientísimas, que saben que las van a matar y que dicen, estos tipos enviados por el Kiko Gómez, dice la gente, le dice, vea, deje de joder y le perdono la vida.
vaya de una declaración diciendo que yo no tengo nada que ver con esto. Van unos tipos, les dicen eso, y aún así esas mujeres se resisten, ellas tienen una representación y un símbolo muy grande en La Guajira, y a muchas de ellas las han matado y a las otras las van a seguir matando. Seguimos en esta discusión después de esta pausa, porque vamos a extender un poco el programa para poder redondear el tema que es tan espinoso y tan complicado y que tiene que ver con el derecho de la sociedad a estar informada. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo.